A veces muchos de que no me esforzar y si hablamos de que no chavem cojo ministerio a veces cuya confusión cuya cosas donde con desviar o ver allí, y a veces peor cuando allí un hombre sujetar a Dios, peor cuando allí quizás ya cuando kunao ya desviado cuando kunao arriba Dios Cascoba chat colok Casco chat colchuch los engaños Krach kuich Peritzel Krach katupena engañar, pero a veces chat colok. Ahora la pregunta, ¿somos quejano para que coco somos quejano para que me te engañar, Ritzel? Coig la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Pero hay algo importante donde como mencionar que tenemos que vestir de la armadura de Dios. Y más abajo con enseñar cuál es la armadura que Dios que can vestir pachat bajo un soldado cuando haré que con preparar con armar me queda así nada más y no nada, no, con preparar armadura y que Jevar que espiritualmente rejoshik que can armar rejoshik que la armadura de Dios, porque cuando can defender a Vip, can pelear esa batalla. Ministerio, quizás que con ministerio en arena la juna con ministerio. No, la cachob crackle también y largo que muchachos con ministerio no. También Raquel trancha vihat. Por eso muchas personas que no llevar 10, 15 años en la palabra de Dios, pero cuando de pronto catao mi coche, de pronto catao shkan rekin querer shkip ko alguien que cuirchue pues hermano coachuca beche mujer sin cogen choca, pero milen cota apoyo mejor sin canje cano. No. Maya alah Raquel que tú me a engañar y Raquel cuando cual haré manera donde at caer aquí nada más. Raquel me cuidat algo para ver si me cayat cuenta que no cascatuchpa donde cuchaba con catuchipo, pero cuando que no armar espiritualmente, ni por más que haya problemas, ni por más que haya engaños, me contra Raquel por querer Dios cojo todo muchlal. Ahora bien, que algo para pensar, que algo para chombal, para que at listo y me callap Raquel que tú me a engañar. Ahora estaba Sukaba, lo que dice el cuya usa el engaño. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. Dice Critzel, cuando pete catupna engañar, cascusach chavoch lo que rejelek y chavochat casare jelek, pero normal. Por eso muchos que pero es que cuando quiso becher no hombre y no, pero sabe a veces Ritzel pete catupena engañar canat canat pero al parecer pero al contrario lo que pasa que Raquel pete catupena engañar y lo que consta a veces cuenta cuando cuenta rachiche ya vamos a fracasar. ¿Qué más? Dirige nuestra atención hacia una necesidad. Escucha bien. Estrategia Critzel Cucojo a veces es de que con dirigir
la atención llave a una necesidad. Y si hablamos de necesidad, hay muchas necesidades. Un día, Nkiñat cuenta ya hasta que Dios su chabej y chinijan quien han viajar en Estados Unidos porque wechen kiwilo rejushikwarechwe y su maj uyak pensar y que mejor kinek sinan tomar una decisión kinek ya estaba listo ya en tal día, pero cuando espero chabal Dios ngatetach si ushatek si Shatkashbik, Gela Kapna fracasar. Y mire, ahora es esto lo que dirige nuestra atención hacia una necesidad. O sea, al parecer, pero ya con necesidad, ¿cuántas personas que ministerio, que quizás en un trabajo y pero Dios vino con necesidad y mejor que cantar como usar Dios, pero como por eso no todas las veces es una oportunidad que al parecer una oportunidad que pero a veces Satanás usa eso para llevar tu atención hacia una necesidad. Y que muchas personas donde Dios va a usar y su que cambie dedicar a las cosas materiales y pero hombre era ministerio no con chak o vareya y hay muchos que no, pero creen a Dios y a veces que quieren descuidar la iglesia, así como pastor, cuántos casos no ha pasado pastor en lugar de que con cuidar la iglesia, a veces con preocupar en las cosas materiales y con que abandonar el rebaño. Así también ha pasado con muchas personas que Dios que quieren esforzar, pero con llamar la atención a una necesidad y la vale con necesidad su canap culto con ay va su canap culto una pelecha nimbre ay Dios peor cuando que temporada se venta espiritual que chula vale chi akala aquí culcha khadbik akira ministerio khadbik. Mire, a veces Ritzel que van a engañar de muchas maneras. Por eso a veces que can pensar y a veces que digo, pero hay mal un tranche. No, pero a veces el enemigo que puede catón desviar y callar cuenta. Por eso nuestro tema Shekich, permaneciendo firme contra los engaños del diablo. Dice que él con escoger el momento oportuno para engañarnos. Estaba un día Jesús en un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero Stampe dice que al terminar ya quise que ese tiempo de ayuno, ¿quién creen ustedes que apareció? Satanás. Y su van tentar. Entonces, cuando crilaré Shril Satanás, que ya quizás son debilitar 40 días sin comer, sin beber agua. Entonces, Ritzel Shilo, chanimle, kochujuka, chanimle, yashkaitak, chanim, uthom tuwa, chinena. Mire, buscó el momento oportuno. Satanás no pensar que no tenía fuerza. Físicamente sí, pero espiritualmente Jesús era fortalecido. Jesús tenía esas fuerzas. Y es por eso, ahora, ¿qué voy con esto? Satanás escoge el momento donde Krilo Mkota Chuka, donde Krilo Atcopi problema, donde Krilo Atcopi Abil, para venir a engañarte. Su shoncher Jesús, chanim katnumakle, su kabaj kananumak,
Ay Dios, catijo. Mire, y muchas veces el diablo vete a engañar cuando gritó, vamos, qué problema, ya no. Y vete, shakana, chakatkobi problema, koshnaom, que la ministerio, que vare, para que catech kubla, para que catech iglesia. Busca el momento oportuno para que catubna engañar y catón debilitar. Pero su cano, que van a tomar esa armadura, Dios, mayara chiritzel catubna engañar, mejor cuando canao, atcopia vil, mejor arech Dios, para que coachuca, y no es tan fácil, raklel catubna engañar. Stachba, lo que con Raklel para que vete a engañar, sus estrategias que cucojo crea dudas en nuestra mente. Mire, sin darnos cuenta, a veces Raklel con crear dudas, o sea, cuyalo dudas para pensar, quizás nekot natel chave, tranca coja choca y te cata a cuir cuchave. La pelajo pastor, la chavilo chirrival chave. Chula pelaj hermano, la chavilo chirrival chave. Con crear dudas y su caija cosla. ¿Para qué no quien cojan choca? Y os en lugar de que quieran apoyar, en lugar de que quieran animar, ya no igual chave. Y a veces no es así. A veces el mismo enemigo con crear dudas para pensar, con tratar, catón engañar. Y si hablamos de esto, pastor, a veces con crear las dudas para pensar, y al final de cuentas que haya crucir Dios. Entonces para que es importante que han tomar en cuenta estos puntos que Mayalach Chiritzel con crear dudas para pensar, Mayalach Chiritzel con crear dudas para banma, porque lo que crea Shakatón engañar y al final de cuentas cuando calla caso Chishon crear las dudas para pensar y Shaya caso at mismo can sufrir. ¿Qué es lo que hace? Quiere que caigamos en discusión. Suchwajunche con nuestra estrategia, el cucojo, crajare ucharte con problema entre la pareja del pastor, con problema quizás entre el pastor y la iglesia, con problema entre tus hermanos, hermanas, entre padre e hijos. ¿Cuántos casos su conritel kupnach engañar? Hasta Kokchol familia, Kutkuj familia, Kutkuj iglesia, cuántas iglesias y hasta incluso quizás hasta que te das cuenta de pronto shock algo que quieres costar para quien problema. Eso es lo que hace el diablo. Empieza a crear engaño, empieza a crear dudas, empieza a crear muchas cosas, discusiones, problemas, pleitos. Entonces van a entender si cabilo con problema pastor mejor Dios porque a veces mire sucedió un caso un día en una familia cor vecino Jehová y cojun en medio pela jun en medio cuirche la jun orar la chatao su hija María Chávez su hija Jebare cuir Chávez su catache mire pech la jun su caija chumnak chekon Chávez y pela jun cu hija binca jarache ech la jun cu hija la jun la catata chjeba Chávez cutach rural cu achriba. Es así como trabaja Satanás también. Es así. Quizás en tu misma familia viene a engañar. Mire,
y sin darnos cuenta a veces la mitad, no, mejor mayavir chiritzel que te van a engañar cuando algo ya mejor Dios, porque Satanás viene a poner problemas, discusiones en una familia, en un ministerio, en un trabajo, en la iglesia, pero es importante que mejor me quede a chiritzel que van a engañar. Por eso algo siempre que digan cuando quiscuche la chata o que tal persona ya otro nombre la otrechen otweche, eso siempre lo digo yo, otweche ni otreche. Entonces katsapi huchi ritzel y cuando que conchla chicoche genare genabat genare hichnuat genare kasare kaya la ritzel trenkok chicho. No, mejor arech que van a armar con la armadura de Dios. Mire, la Biblia, y es normal a veces cuando Rachir y Shok a veces llega un momento donde pueden dudar, porque hay muchos que fueron engañados por Satanás también. La Biblia come a mencionar de una mujer que dejó que Satanás lo engañara, y los resultados fue que en el lugar donde estaban disfrutando de una gracia grande. Estaba lo que reclamó cuando con engañar. Y el primer personaje que come a mencionar la Biblia es Eva. Que un día Eva, mira Eva, chiblampe las frutas, chishabechin katijtach, pirut katij la lelek, pe masa chombal, mire, su van a engañar hasta el último. Y Eva se dejó seducir por el diablo. Pero al final de cuentas, cuando chicas sentían vergüenza, sus anchke, si ese pique en ese huerto de Edén. Entonces, a veces que te das cuenta que cuando que te das cuenta que ya que en un sufrimiento, en un fracaso, no, mejor armar para que me engañar. Mejor haré Dios. Y la mejor armadura que nosotros podamos tener en esta vida es nuestra oración siempre. La mejor armadura que otro de los personajes que fue engañado y terminó mal, Sansón, un hombre usado por Dios. Dios tenía una fuerza. Y hasta la Biblia menciona que este hombre un día, que en una batalla, cuántos solito él, soldados que pero un día dejó ser engañado por una mujer y terminó mal. Mira, por eso Ditzel, al parecer algo brave, al parecer fuera bueno, pero al final de cuentas te dejan vergüenza, te dejan el fracaso. Al final de cuentas, cuando Kikasto acabó su no, pero ya cansa lamentar, puede ser que ya sea demasiado tarde. ¿Cuántos personajes que como mencionar la Biblia que ya aquí Britzel se van a engañar? Este hombre hasta terminó sin ojo. Este hombre terminó mal. Este hombre ya la Britzel se van a engañar. Perdió su yono, su hachpekabruklel. Por eso es importante, mejor que van a tomar la armadura de Dios. ¿Cuáles son los engaños del diablo? Confundirte con las escrituras para que tú mientas. ¿Cuántos personajes? Otro de los personajes que fue engañado por el diablo un día y terminó mal. David un día dejó que Satanás engañara su mente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que
son sentir una soledad, con una paz, con una tranquilidad, con una como que cuando pecado, cuando después de que David cometió ese pecado, cometió un asesinato, como que ya no hay paz en su vida. Eso es lo que trae cuando que engañar. Pero iglesia amada, lo que nos van a preparar, lo que nos mejor ha hecho Dios, la mejor armadura que tenemos en nuestras manos es nuestra oración. Engañar, porque Satanás en estos tiempos se ha levantado para engañar a muchos. Por eso es importante que Dios puede que katzkishela, puede que katzkishela, puede que kishabe jabna orar en un coral, jabna orar en un coral, pero rejushik también katzkuhr Dios. Rejushik también kan tomar tiempo para que cogió Dios. Rejushik también que kan apartar tiempo para que cogió Dios. Rejushik también kan tomar tiempo para que kan interceder picuera familia. A veces que can orar, a veces que tojun jeva, pero a veces que can descuidar quechoj. Y cuando que se da cuenta, tal cual no se cuida, porque Satanás busca estrategia como para engañar. Pero quechoj es importante que can preparar que cómo estar firme contra los engaños del diablo. Resistir y estar firme en la fe. Para que me cojonate engañar que él haré cocho colok y me sakir kohbal. Kasarich kub sahakosh Dios. La gluchanim kakashir yabil brakastmal y que peritzel kuchabe katutzercha. Matsakra kohbal Dios. Van a confiar Dios. La gluchanim con problemas y que peritzel kuchabe chishanka telchbam. No matsakra kohbal kub sahakosh Dios. Arre Dios conecta todo. La gluchanim con paz brakastmal, me con paz la familia y que peritzel kuchabe shachana allí, chana la matrimonio, chana la kastmal allí. Pero atma tzakla kohbal kub sahakosh Dios, resistir, estar firme en la fe. ¿Cómo podemos estar firme contra los engaños? Acercarnos a Dios. Me creía que Dios por lado. Maana vivatkel, me canquipkel, mejor shachuki más Dios. En lugar de que se hagan alejar, mejor shachaki Dios. La peritzel que chabe arriba la a problemas. En lugar de que se calla que la iglesia, mejor shatchat más vamos Dios. Dios, Dios, en lugar de que calla que Dios, mejor shachatok más oración y vas a ver un cambio en tu vida. Si Satanás viene a engañarnos, en lugar de que se mejor mejor Dios, para no ser engañado por el diablo. ¿Cómo podemos estar firme contra los engaños del diablo? Usar las escrituras. Dios. Leer cada vez que cata una prédica, tratar porque Chihuatamaj Afraklel puede que con usar las mismas escrituras, pero que yo mientras que no preparar que contas con engañar iglesia. ¿Cómo podemos estar firme? No darle lugar al diablo. Mayak ichiritzel katubena engañar para que katjeko chir engaños mayak ichiritzel chir kokek si cabilo chitren kokek chachabna preparar a vivir chamluch la familia chkatzachek cuando cabil ritzel como que ya que las kokek achabna alistar a vivir es cuando kishabe su cana chirim cuando kishabe. Mira, fíjate que kmik kahlibnak katkamsah sukana kawibeh no kaam preparar sukana no la recatelbik la recatamjak la pero katskuj manera o puede ser katskuj en kahumlak ni to om ni katata kinkamsak kaam preparar a vivir
Así tenemos que hacer en la vida espiritual. Si Satanás chavna preparar a vivir espiritualmente, chavna alistar a vivir, chavna alistar tu armadura espiritualmente, que es nuestra oración, es nuestra comunión con Dios. No darle lugar al diablo. ¿Cómo podemos resistir? Vivir por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo para que engañar el Espíritu Santo. Por eso es importante cada vez cuando cabilo con una administración, cada vez cuando cabilo con una oración, cada vez que ya ve mira oración en la iglesia, man perder nada tiempo. Porque cada vez que caen concentrar, cada vez que cae el Espíritu Santo, catón llenar coachukab espiritual. Es cuando cuando caen alimentar físicamente, quizás coja vitamina, o sea, coachukab, lo que es físicamente. Así es nuestra vida espiritual. Es necesario que caen alimentar espiritualmente. ¿Cómo? Buscando la presencia del Espíritu Santo en medio de la oración, en medio de ayuno, en medio de una vigilia. Así es como que han resistir los engaños del diablo. Porque lastimosamente que hoy en día me que das cuenta, Cheritzel, poco a poco cojon engañar. A veces que han pensado de que el pecado, el mayor pecado, solo es el adulterio, la fornicación. Pero a veces Ritzel Kutzkuch estrategias para que poco a poco catón alejar de Dios. Pero para que can resistir al diablo es importante chasquijru Espíritu Santo, chasquijru chocabre Espíritu Santo para que mal, para la familia. Esto es la manera que Dios para que Ritzel me confundir, me engañar tan fácilmente. Someternos por completo. Someternos por completo, la confianza que Dios, 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 la confianza que Dios por completo. La logra o logra que no nunca aprobar. Si lo pues otra, si no pues no. Hay que someterse por completo. Que entren que no nunca luchar si mi no que no. Tenemos que someternos por completo para que podamos estar firme contra los engaños del diablo. Es que el diablo no está jugando a ser diablo, sino que cuando manera para que catubna atacar. Entonces si atacar, entonces es importante que firme y que a Dios por completo. Y cuando cajachaban a Dios, contento era creer, manera, pero cuando atacu Dios también cató fortalecer, Dios también cuya Dios también cuya pero es importante que chaquí por completo, no a media, no temporal. Tenemos un problema que a veces que nos lleva ya temporal. Su palabra temporal y hay algunos todavía que hace años que hay uno de vez en cuando. Hace años oración no, tiene que ser completo. No hasta que es cuando perdió Dios. Hasta que te quitó ya tal persona que no. Mientras estamos con vida, necesitamos entregarnos a Dios, necesitamos de la presencia de Dios. Tenemos que velar y orar. Así dice la Biblia. Velar y orar para que no entréis en tentación. Pero hay algo que dice: el espíritu de la verdad está dispuesto,
Pero viene la carne, a veces reclama. La carne a veces tratar la manera. A veces cabaja coja chuca eso cabaja. No katiap katechko payuna atiap. La katechko vigilia ni shak shakatapen. Es la carne que se queja. La yom cuenta lleva tocar contra la jenim khakik uchak takpeteu kbikut kbekhab con reclamar. La carne es así, no quiere nada. Pero tiene que aprender esta carne cómo sujetarse a Dios. Nosotros tenemos que velar y orar para que puedan sujetar esta carne. Porque bajo Chojal si callaugan, ay Dios, a ver, Chujekasauchi. Pero mejor, Chaktacher Dios Kujuto. Mejor, arrechakta la armadura de Dios para que para que me chak tan fácil con arquekelelche. Si canao katikit chat pastor. Hasta incluso no significa que él es pastor y no necesita. Necesitamos, ¿verdad, pastor? Como momento donde coge también. Por eso es importante que escurro presencia de Dios. Que tengan invitar de pie y quieran invitar al pastor. Que han que orar para que en primer lugar, para que han que orar y que Dios con que él es pastor no significa que no llega a ser atacado por el diablo. Con que eres solista o eres cantante no significa que no lleguen los ataques del diablo. Y no quiere decir que somos carne y hueso todavía. Por eso es importante la oración. Pastor, quiero invitar a los siervos pastores, algún hermano más, que van a orar Dios, que Dios cuida la iglesia. Padre que estás en la gloria, muchas gracias, Señor. Señor, yo vengo delante de tu presencia. Sé que no soy digno, Señor. Pero si tú lo has querido así, Señor, yo vengo, Padre, a entregar la vida de tu siervo en tus manos. He escuchado tu palabra, Señor, me has hablado a mí. Quizás llega momentos, Señor, donde el enemigo viene, Padre, a tentar, a engañar. Pero ayúdanos, Señor, fortalézcanos, Señor, denos fuerza, Señor, para poder resistir los engaños del diablo. Señor, que gachukas mal va bachak perkanakap, Señor. Chiyaba uchukab va bachak, Señor. Chitoba va bachak, Señor. Padre, Mayaki va bachak, Chatoba va bachak, Señor. Chiyaba chukab, Señor. Los únicos momentos que quedan que es que chukab, Chato, Dios. Chato, Chávez, Señor. Padre, yo los entrego en tus manos. Sé tú la guianza de sus vidas. Chávez, Señor, Mayala, Chiritzel, Señor, que pete, Padre, cuca tantas cosas, Señor. No, Señor. Señor, te cree el kutzkuch manera, seré donde cocuí, pero Padre, Chujatoba, Chávez, Señor. Chuyabak, Chujab, Chávez, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Este es lo que has puesto en mi corazón. Y yo lo he entregado con todo mi corazón, Señor. Tú conoces la necesidad, tú sabes, Señor. Padre, ayuda a tus siervos, Señor.
Ayúdalo, Señor, día tras día, Señor Jesús. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Ayuda a su esposa, ayuda a su familia, Señor. Padre, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Que Dios como bendecir. Gracias por este privilegio. Tiempo con usted. Damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Hermana Alicia Gatashlok, ya que llegó este momento del espacio de la felicitación. Queridos hermanos, como que es hermano Pastor Luke.